Mi nombre es Wilmer Aguilera Gudelo y él es mi compañero John Jairo Kitian. Iniciamos nuestra entrevista con la pregunta: ¿qué es la globalización económica? Podríamos definir la globalización económica como ese proceso en el cual los mercados de los países se abren por un lado a la inversión extranjera y por otro lado a la importación y exportación de capital. Básicamente con la globalización económica estamos ante un fenómeno de quiebre de fronteras tanto estatales como comerciales y se da flujos de capital. Eh, por ejemplo, inversionistas chinos vienen a América Latina a invertir en la construcción de una presa. O lo que estamos viendo sobre el papel, claro está, de los intereses de los chinos en construir un canal interoceánico en Nicaragua. Entonces es como ese flujo de capitales que a la postre se vuelven transnacionales. Ya no se invierte propiamente en un país, por ejemplo, capital norteamericano se invierte en Estados Unidos, sino que este capital fluye y fluye constantemente y se invierte en otros países. ¿De qué manera el comercio ha estado acompañado por la inversión extranjera? Pues vemos que el comercio internacional básicamente está apalancado por la inversión extranjera. Vemos que dentro de los flujos de capital y la inyección del mismo en múltiples sectores y múltiples inversiones, el capital se ha vuelto transnacional. Ya no estamos hablando de, de una inversión focalizada o localizada, sino que son constantes flujos de capital los que entran dentro de la dinámica del comercio. Eh, por ejemplo, las marcas de automóviles, vemos que, eh, si no estoy mal, la Fiat hace poco se fusionó con otra marca y acá ya vemos, por ejemplo, capital norteamericano y capital asiático en una marca de autos italiana, ¿cierto? O también vemos como, volviendo al ejemplo de los automóviles, los mayores ensambladores de carros Toyota, marca asiática, son México. Y los mayores consumidores de este tipo de carros, de este tipo de marcas, son los Estados Unidos. ¿Qué acciones pueden atraer la inversión extranjera desde la implementación de las políticas públicas? Dentro del desarrollo de políticas públicas que puedan atraer la inversión extranjera, pues por un lado, lo que vemos en Colombia que tiene que ver con la regla fiscal, ¿cierto? Que es la fórmula, por decirlo de alguna forma, que nos ha permitido mantener una moneda medianamente estable. Ahora bien, eso tiene sus consecuencias porque si bien vemos que la moneda más devaluada es la colombiana junto a los bolívares, tiene, por decirlo de alguna forma, esa facultad y es atraer capital extranjero, devaluando moderadamente la moneda nacional, pues el capital extranjero, sobre todo en dólares, ve esta economía pues medianamente atractiva, perdón. Ahora bien, pues en el caso colombiano vemos que, por ejemplo, la no implementación de los acuerdos de paz y como esta suerte de inestabilidad política en términos de conflicto armado que se vive, pues hacen de Colombia un país poco atractivo para la inversión extranjera. A diferencia de países con mayor estabilidad política, ¿cierto? Donde pues el capital
y la inversión extranjera pues se afincan y pues la idea, claro está, es generar puestos de trabajo, ¿no? La idea de la inversión extranjera básicamente es generar puestos de trabajo a nivel local. ¿Cuáles son las estrategias que emplean las pequeñas y medianas empresas en Colombia para el proceso de internacionalización? Pues en Colombia las famosas pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, en términos de estrategia de internacionalización, pues vemos que es algo bastante pobre, en el sentido de que Colombia se piensa como un país de servicios, ¿no? Muchas de estas pequeñas y medianas empresas a la postre se fusionan con empresas más grandes para ofrecerse en un mercado de servicios. Tenemos, por ejemplo, lo atractivo que se ha vuelto los call centers en términos de pequeña y mediana empresa pues en el país, ¿no? Realmente, pues al ser un país exportador de materias primas, muchas de estas pequeñas y medianas empresas resultan fusionándose con empresas más grandes para poder exportar productos básicos en el alimentos, materias primas, minerales. Entonces, hablar de una pequeña y mediana empresa que tenga algún tipo de desarrollo a nivel de manufactura, pues es un poco mentiroso realmente. ¿Ha vivido la religión un proceso globalizador como elemento cultural? El tema de la religión es bastante interesante porque vemos que se generan algunos sincretismos y también pues como una dinámica en la cual las personas ya no obedecen a unas tradiciones o por decirlo, adquieren algún tipo de herencia cultural pues por parte de los padres, sino que ya hoy día pues prácticamente se es libre de escoger la religión que uno quiera, ¿cierto? En el caso colombiano, pues de pronto no se ve mucho este fenómeno porque seguimos siendo una sociedad muy patriarcal y muy tradicionalista y pues bastante católica, pero en otros países sí vemos casos de padres católicos que tienen hijos y de un momento a otro deciden cambiarse por ejemplo, en Europa a la religión musulmana. Se ve bastante ese caso. Aunque en Colombia pues también se ve un poco en relación a la cuestión del auge de las iglesias evangélicas, que pues eso también está bastante problematizado, ¿no? Como el auge y el crecimiento de estas iglesias evangélicas y pues como también esto se articula a ciertas políticas reaccionarias o retardatarias a nivel del continente. Mientras la discusión del aborto se dio hace ya mucho tiempo, más de 40 años en Europa y pues no es un tabú y las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Acá en América Latina estos temas son candentes porque en las agendas políticas muchas veces está la cuestión católica y la cuestión de las iglesias evangélicas metidas, ¿no?